Ya, listo. Mira, hemos estado viendo esta parte parte de base de datos habíamos hecho el script de esta base de datos. Una base de datos de biblioteca. Tenemos algunas tablas, las tabla autor, la tabla editorial, que son las tablas con entidades fuertes, la tabla tema, la tabla socio, que esta tiene también es una tabla con de entidad fuerte porque tiene primary key, y esta tabla libro que tiene las claves foráneas, la tabla préstamos que también tiene las claves foráneas, ¿ya? Correcto. Ahora lo que vamos a hacer es tratar de comenzar a trabajar con la información. Ya vamos a ver cómo trabajamos con la información. Una vez que generalmente esta base de datos ya está creada, la idea es poder gestionarla, ¿ya? Y para gestionarla necesitamos cargar información, ¿ya? Perdón, hermano, todavía no compartes, ¿verdad? A ver, sí, sí. A ver, así compartido. Sí, 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 a ver, vamos a ver. Ah, sí, ya te veo, ya te Ya, veo, perdón. ya, ya. Por ejemplo, ¿ya? Eh, para gestionar la información podemos hacer esto. Mira, yo no voy a estar llenando data, podríamos hacer tranquilamente, por ejemplo, así, mira, un CL, primero voy a tener que llenar autores, ¿ya? Voy a comenzar a llenar un autor por acá, mira, y si me sale, obviamente, Perdón, Armando. O sea, ya ahí generamos, en el query uno generamos las tablas. sí, Ahora, para moverme al SQL file, ¿cómo hago eso? ya, ya. Acá, allá. Lo que tienes que hacer es volver. O sea, generalmente tú puedes seguir escribiendo código en esta misma hoja. Pero lo que yo hago es crear una hoja más. Entonces, en la parte de arriba hay un icono. O puedes darle un file por acá. No, o mejor en el icono. Acá hay el primer icono que dice Create New. No sé si ves acá. Ajá. Ya, le das acá un Create New. Lo voy a agrandar un poco para que lo veas. Ya. Si no lo puedes apreciar, acá está este icono de acá, ¿ves? Donde dice SQL más, ¿ves? Ajá. Ya. Entonces, si le das un clic ahí, donde dice clic acá, ¿listo? Le das un clic en él, se va a crear otro archivo, ¿ya? Ah, ya está. Ajá, ya estoy Ya. ahí. Entonces, como te digo, primero tenemos que ver cuáles son las tablas con entidades fuertes, ¿ya? O sea, yo no puedo llenar información, esta es la estructura de la base de datos, yo no puedo llenar, por ejemplo, no puedo llenar libros, por ejemplo, o no puedo insertar data libros si antes no he insertado, por ejemplo, autores, ni editoriales, ni temas, ni socios, por ejemplo. Mm. Porque esta tabla libro necesita autores, necesita editoriales y necesita temas. Por ejemplo, la tabla préstamo, para hacer movimientos de libros, prestarme, necesito socios y necesito libros también. Entonces, yo primero tengo que tener un orden, o sea, llenar primero autores, después editoriales y después temas. Entonces, lo que voy a hacer primero es llenar autores, ¿ya? Pero lo voy a hacer de diferentes formas para que puedas aprenderme, ¿no? Vamos a poner autores, esta es mi tabla, ¿ya? Y tengo que usar primero la base de datos, ¿no? Por eso me sale un error. Entonces voy a poner use biblioteca, por ejemplo. Ese es el nombre de mi use de usar, por ejemplo. Es use biblioteca, ¿ok? Entonces ya puedo, cuando le dé use, se selecciona la base de datos. Y yo tengo, por ejemplo, autor, no, no tengo registros todavía, nada. Entonces hay tres maneras de poder insertar. Mira, los registros generalmente tú lo puedes insertar manualmente si eres el administrador de base de datos, eso es uno. La segunda forma es que puedas tranquilamente tener una aplicación, y la aplicación lo que hace es llenar los registros, ¿no? Imagina que tienes una aplicación que pueda llenar autores, y la misma aplicación, que puede ser una aplicación móvil o una aplicación web, puede generar información para llenar data. Pero también puedes importarla de cualquier archivo. Imagina que tengas un Excel, que tengas un archivo de texto o un archivo de transmisión de datos, como JSON, por ejemplo, lo puedes insertar. Entonces,
Por ejemplo, Ahora, esa es una pregunta que quería hacerte. O sea, si yo, por ejemplo, yo tengo la base, así una base de datos como la que te compartí en el correo, en la ¿ya? que tengo el nombre, el departamento, la posición, etcétera, etcétera. Entonces, yo tengo que crear mis tablas con base en mi archivo que yo tengo en Excel o en CSV, y tratar de hacer el match, que tengan el mismo nombre, el archivo de Excel tiene un nombre, la columna, y en SQL tiene otro. Tiene que ser igual el nombre, ¿cierto? O puedo hacer algo No, no, para... no, no, no. Claro, como te dije, es buscar las relaciones que hay entre las posibles tablas, pero es importante también, no es necesario que tengan el mismo nombre las columnas que vas a relacionar, pero sí que sean del mismo tipo de datos. O sea, si yo quiero relacionar dos columnas de diferentes tablas, las columnas deben ser, por ejemplo, tienen que ser enteras, varchar, o sea, del mismo tipo y del mismo tamaño. No importa que se llamen igual, por ejemplo. No importa que se llamen diferente, pero disculpa, no importa que se llamen diferente. La idea es que sean del mismo tipo, ¿ya? No importa que sean diferentes, sino la idea es que sean del mismo tipo. O sea, por ejemplo, ¿ya? Mira, te voy a pasar un ejemplito acá. Mira, por ejemplo, voy a crear una tabla, ¿ya? Imagínate que le diga clientes, por ejemplo, ¿ya? Por ejemplo, tengo una tabla clientes, ¿ya? Y le voy a poner un campo que diga es líder de cliente, le digo que va a ser de tipo entero, y este va a ser un primary key. Acá voy a hacer un primary key, perdón, acá un primary key, ¿ya? Un primary key, no, vamos a poner así más directo para no tener problemas y para hacer el ejemplo de una manera más rápida. Voy a hacer de que esta tabla sea un primary key, ¿ya? Ya, vamos a poner un primary key y que se va a generar solo, ¿ya? Increment, así, increment, ¿ya? Aunque se incremente solo, ¿ya? Después acá tengo un campo llamado el nombre del cliente, que va a ser así, ¿no? Varchar de 200, por ejemplo, el nombre del cliente. Ya tengo una primera tabla, ¿ya? Con clientes. Ahora, imagínate que este cliente tenga varias direcciones, entonces pongo así, create table, ¿ya? Create table, y le pongo direcciones de cliente, ¿no? Direcciones físicas del cliente. Entonces acá yo voy a poner el ID, por ejemplo, del cliente, el ID del cliente, y para hacerlo rápido, entonces puedo hacer así, mira, esto lo copiamos acá, y acá pongo la dirección 1, la dirección que va a tener ese cliente, varchar de 20, de 100, por ejemplo, ¿no? Y acá para poder yo relacionar, yo quiero relacionar cliente con direcciones, entonces yo tengo que relacionarlo por este campo, ¿no? Porque quiere decir que un cliente puede tener muchas direcciones. Acuérdate, esta es la tabla primaria y este es la tabla, mejor dicho, foránea. Entonces, para poder hacer, yo solo puedo poner lo siguiente. Perdón, acá sería I de dirección, no del cliente, I de dirección. I de dir le voy a poner. Y acá le voy a poner así, mira, le voy a poner I de cliente, ¿ya? Y tiene que ser del mismo tipo, acá. O sea, yo voy a relacionar este ID de acá con este ID de acá. Pero mira, acá se llama ID cliente y acá se llama ID, pero son del mismo tipo. Entero y acá se llama entero. Y para poder hacer la relación, simplemente tengo que poner acá foreign key. Vamos a poner acá foreign key. Pongo foreign key. Le digo por qué campo lo voy a relacionar ID cliente. El campo ID cliente, y voy a tomar como referencias voy a tomar como referencias la tabla clientes, perdón, acá así sería, voy a tomar como referencia la tabla clientes, y específicamente le voy a decir que con el campo que voy a relacionar es con el campo ID, por ejemplo. Aquí está, ¿ya? Entonces mira, acá ya tengo una relación entre que un cliente, porque este es uno y este es muchos acá, foreign key es muchos. Quiere decir que un cliente puede tener muchas direcciones, pero para hacer la relación acá es el campo ID
y acá se llama ID cliente, por ejemplo. O sea, son diferentes, pero tranquilamente lo puedes relacionar los dos. ¿Ok? Ya. Muy bien esa parte. Muy bien esa parte. Ya. Entonces, ahora vamos a continuar con esto de la data. ¿Ya? Y vamos a esto de acá. Lo voy a quitar y después lo voy a volver a colocar, no hay ningún problema. Este era un tema de repaso. Entonces, como te digo, la manera de poder insertar información puede ser así, mira. Entonces yo voy a poner inserinto, por ejemplo, rápidamente le voy a poner autor, y le voy a poner values, ¿no? Voy a comenzar a ingresar autores. Entonces, el autor que tú ves acá, ¿ya? Solo son 2 columnas, pero este campo de autor se genera solo, ¿ya? Este campo se va a generar solo. Ahora, otra ventaja que tiene de utilizar siempre un sistema de gestor de base de datos es que tienes una ventana de interfaz que te puede ayudar a hacer las cosas. Imagínate que no es bueno acostumbrarse, porque es mejor siempre hacer todo en código, ¿ya? Escribir todo el código, o sea, para modificar un campo, para alterar, cualquier cosa que quieras hacer, es mucho mejor hacerlo en código. Pero si quieres hacerlo de una manera mucho más rápido, y si estás con el MySQL Workbench, entonces puedes hacer esto. Mira, te vas a la tabla autor, ¿ya? Estas son las tablas que están en tu base de datos. Le vas a dar clic derecho y hay una opción que dice Alter Table acá, alterar tabla. Entonces le das clic donde dice Alter Table y te sale la estructura de la tabla, pero ya en físico. Mira, acá está el código del autor y el nombre del autor. Y este es, por ejemplo, le has puesto el código del autor, le has puesto un PK, ¿ya? Le está diciendo que no acepta nulos, y acá hay una columna que dice ahí, o sea que se va a incrementar solo, ¿ya? El nombre del autor es de tipo varchar de 60. Entonces, desde acá puedes modificarlo sin ningún problema. Mira, le das un clic acá y desde acá modificas el tipo de dato que quieres, ¿ya? O le modificas el tamaño, por ejemplo. Si quieres ponerle 90, entonces acá le pones 90. O inclusive puedes agregar un campo más, por ejemplo, el nombre del autor, y le puedes ingresar el RUC del autor, por ejemplo. Y acá le pones y simplemente le das un aplicar, ¿ya? O si quieres eliminarlo también, le das un clic derecho por acá y le das delete seleccionar y elimina todo eso. Y siempre dándole un aplicar, ¿ya? Entonces esto me indica que mi tabla autor tiene 2 campos. Tiene el campo autor, uno es de tipo entero y el otro es el nombre del autor, ¿ya? Entonces, en base a eso, okay, yo voy a insertar el autor. Como se va a generar solo, yo te dije que podrías ponerle 0 para que el mismo MySQL lo inserte, o si quieres le pones null también, no hay ningún problema. 0 o nulo, es lo mismo. Entonces yo voy a ingresar un autor, en este caso le voy a poner mi nombre, entonces le voy a poner Armando, por ejemplo, Ruiz, por ejemplo, y ya tengo un autor insertado. Entonces lo mismo puedo hacer, puedo copiar varios y le puedo poner un autor más y le pongo, por ejemplo, Eduardo Cruz, por ejemplo. Ya tengo un autor y así puedo dedicarme a estar insertando autores, ¿ya? Una vez que ya inserto, obviamente selecciono los dos, porque si no se va a seleccionar estos de acá. Selecciono solo lo que quiero insertar en ese momento, selecciono los dos y le doy acá, le doy clic. Entonces cuando yo le dé un select autor, entonces yo ya tengo acá insertado 2 autores, ¿ok? Esa es forma 1, ¿cómo puedes insertar? La forma 2 es, puedes hacer lo siguiente. Mira, una vez que le has dado el select, acá hay un botón que dice insertar nuevo root. Le das un clic acá y el cursor se va a aparecer acá. Entonces lo colocas acá directamente y le pones, por ejemplo, Lilian Valencia, por ejemplo, Lilian Valencia, ¿ya? Entonces le sacas el cursor y le das un aplicar. O sea, cuando le das a aplicar, él te va a generar toda una instrucción insert. O sea, lo que has hecho tú manualmente utilizando esta herramienta de insertar, el mismo MySQL lo hace por detrás, mejor dicho. O sea, tú le das a aplicar, le das finalizar. O sea, lo puedes insertar desde acá. Vuelvo a repetir, tienes que darle un clic acá en el insert, ahí dice insert new room, pones el cursor acá y pones el cursor ahí, mira, insert new room, pones el cursor acá, ingresas, por ejemplo, Juan Pérez, por ejemplo, y siempre al final debes darle a aplicar para que los cambios se generen.
puedes aplicar, que esto viene a ser como grabar en la base de datos, es un commit, mejor dicho, o puedes revertirlo. Imagínate que te desanimas y no quieres insertarlo, entonces quieres quieres hacer un rollback, entonces tienes acá hacer un rever, ¿no? Lo reversas y ya la información, ¿ya? Esa es la segunda forma. Ahora, suponiendo que tienes un Excel, que te pasa un Excel con la información. Entonces vamos a entrar a un Excel, ¿ya? Entonces yo voy a crear un Excel. Acá tengo un Excel y me pasa, y tú tienes todos los empleados en un Excel, por ejemplo. Entonces yo voy a poner, imagínate, Jair, no, voy a poner así, Jair López, ¿ya? Claudia Pérez, ya, Pérez, y tienes acá Felipe, por ejemplo, Felipe Ñaupari, por ejemplo, Ñaupari, y voy a inventar un nombre, ¿ya? Por ejemplo, Omar, no sé, Omar Ross, así, y vamos a suponer, vamos a imaginar que este Ross también tiene algo así como un acento, algo así, ¿ya? Una palabra especial. Entonces, por ejemplo, en este caso para el idioma, para MySQL, las palabras acentuadas o la letra ñ, o sea, las que son muy diferentes al idioma americano, ¿ok? Entonces lo toma como caracteres especiales. Esto es un carácter especial, o sea, la ñ es un carácter especial. Y todas las palabras acentuadas también son caracteres especiales. ¿Por qué te digo? Mira, imagínate que tú tienes todos tus empleados en un Excel y todos esto de acá lo quieres pasar a una base de datos. Entonces yo voy a ponerle justo el nombre de mi hoja, le pongo era autores, por ejemplo, autores, ¿no? Autores. Tengo todos mis autores acá y es recomendable de que yo cuando guarde la información o cuando me pasen la data, siempre que te digan, oye, no me lo pases en un Excel, mejor pásamelo en un CSV, en un delimitador por coma, ¿no? Donde dice un archivo CSV que diga delimitado por coma. Por acá lo tengo, a ver. Aquí está, CSV delimitado por comas. Entonces yo le voy a poner autor, ¿no? Autor, y lo voy a guardar en la unidad D para encontrarlo rápido, ¿ya? Entonces ya tengo autor, entonces le voy a dar guardar, le voy a aceptar, ¿okay? Y voy a cerrarlo, ¿ya? Le voy a dar guardar nuevamente porque me pide nuevamente para reemplazarlo y ya lo cierro, ¿ya? Ahora imagínate que no tienes 10 o no tienes esos 3 que he llenado, sino son miles. Puedes insertar miles de miles. Entonces lo único que tienes que hacer es muy sencillo. O sea, primero tienes que estar en esta vista, en la vista del select, y acá hay un botón que dice exportar o importar. Y acá hay un disco, ¿no? Me dice importar. Entonces le das clic acá donde dice importar, te vas acá a la unidad D, ¿ya? Y seleccionas, por ejemplo, autor, por ejemplo, que es el CSV o el archivo CSV de Excel que te han pasado. Mira, y le das a abrir, ¿ya? Y él ya lo ha insertado acá, mira. Pero obviamente lo he insertado en una diferente posición. Entonces lo que puedes hacer, yo lo revierto. Y a mí solo me interesa el nombre del autor, porque el ID lo va a generar solo. Entonces es fácil, ¿no? Entonces, en vez de mostrar todos los registros, le pones el ID. Solo quiero insertar el nombre del autor, por ejemplo. El nombre del autor. Ya, entonces solo pinto esa columna, acá está, y importo acá exportar. No me deja todavía exportar. Entonces creo que es por el campo clave. Entonces vuelvo a hacer esto, ¿ya? Vuelvo a hacer esto. Entonces vuelvo acá. Entonces lo que tengo que hacer necesariamente me dice, ya. Entonces me voy a ir a autor, voy a abrir el archivo de autor y voy a tener que crearle un índice. Entonces voy acá a insert, entonces fácilmente le creo acá un índice 1 y esto lo genero acá. Acá está, son 4 autores. Ya, listo, porque eso es lo que me está pidiendo para poder insertarlo, y lo vuelvo a guardar. Listo, lo guardo
Y ahora sí, le doy acá importar, cargo el autor, ¿no? Le doy a abrir y ya lo insertó ahí, mira, ¿no? Lo insertó automáticamente. Estos son los tres últimos que ha insertado, mira, pero hay un problema porque se está repitiendo, ¿no? Entonces ya lo puedes revertir nomás, lo revierto y voy a corregir eso, ¿ya? Acá está, voy a corregir el ID, entonces me voy a ir al autor y acá debería haber empezado en 5, ¿ya? Debería haber empezado en 5. Entonces acá, listo, lo guardo, le doy sí y listo. No voy a guardar, le voy a dar sí y sí, ya, listo. Ahora sí no voy a tener ningún problema. Entonces voy acá a exportar, voy a buscar autor nuevamente, porque esto me lo han pasado de un Excel y ya lo tengo, ¿no? 3, ¿qué importa que el 4 no se genere? 5, 6, 7, 8, acá está. O inclusive lo puedes modificar desde acá, ¿no? 4, si deseas, 5, 6, 7. Pero acá hay un problema, si te das cuenta. Los caracteres especiales que te dije, no se están notando muy bien, ¿no? Por ejemplo, mira cómo los está poniendo, ¿no? Lo está poniendo como un símbolo, no los está reconociendo, mejor dicho. No lo reconoce desde esta herramienta. Acuérdate que esta herramienta es para insertar. Pero hay otra manera de hacerlo, donde sí puedes escoger el tipo de formato. Entonces, que vas a insertar. Entonces, yo lo voy a revertir acá, mira, reverte. Y lo puedes hacer así, mira. Acá donde dice autor, le das a dar clic derecho. Y acá hay una opción que dice Table de importar wizard. O sea, el wizard es que te va a hacer o te va a cargar un asistente. Te vas al wizard. Acá le vas a dar un browse. Y vas a cargar el archivo CSV. Acá. Listo. Entonces le vas a dar next por acá. Y acá te está diciendo, vas a seleccionar un destino, ¿no? Vas a usar una tabla existente, ¿sí? Mi tabla existente. Esto es lo que voy a hacer porque voy a en autor, ¿no? Todos los registros los voy a insertar en autor. Le voy a dar next. Y acá es donde, acá es lo que deseamos configurar. Entonces acá yo voy a, en vez de UTF-8, voy a escoger latín, mira. Y ella le puso los acentos y la ñ, mira, poniéndole latín. Entonces tú le das next por acá, le das next y te dice que ha importado, voy a dar un next más, 4 registros, pero no hay que pensar siempre en 4, puedes importar de acá 10.000, 15.000, 20.000 registros con este asistente, ¿no? Entonces otra vez le das un select y ya tienes ya la data importada y de una manera correcta, ahí está, ¿no? Con los acentos o con los caracteres especiales que te dan, ¿ok? Esa es la forma 2. La forma 3, cuando te pasa un Excel y lo puedes importar desde ahí. ¿Ya? Ahora, otra forma también que lo puedes hacer, que es lo que vamos a hacer en este momento. ¿Ya? Yo voy a borrar los registros de esta tabla. ¿Ya? Voy a borrar los registros. Mira, ¿qué pasa si yo en este momento, si quiero borrar todo, entonces puedo usar dos comandos, pero el que vamos a usar es el truncate. ¿No? Voy a poner trúncame todos los registros de esa tabla, autor, porque los voy a volver a insertar nuevamente, ¿no? Entonces voy acá y voy a comenzar a truncar, ¿ya? Entonces voy acá, trunco y me dice que foreign key, ya, a ver, ¿qué me está diciendo acá? Me dice de que como la tabla están relacionadas por un tema de referencia, de constraint, no puedo eliminar los registros. A ver, voy a ver de manera 2 si me deja. Creo que esto es peor todavía, ¿no? Con el comando delete no te va a dejar tampoco. Mira, acá, listo. Entonces hay una manera de poder eliminarlo, es deshabilitando las llaves, deshabilitando los constraints. Entonces si nosotros le vamos acá, mira, vamos a hacer esa parte rápidamente, ¿no? ¿Cómo hago yo para deshabilitar, mejor dicho, ¿no? La verificación del foreign key, o sea, de la llave? Entonces yo le quiero decir de que me deje deshabilitar o eliminar. Entonces tengo que deshabilitar la relación que hay entre esas dos tablas.
Entonces le pones set foreign, voy a poner acá set foreign key, y le voy a poner acá la instrucción checks, acá checks, y le pongo acá 0, acá está set foreign key checks. Eso lo que hace es deshabilita la verificación de llaves, o sea, acá ya no, ahí está, y ya no me debería dejar eliminarme, ¿no? Ya, ahora sí, ya te eliminó, o sea, ya no tiene ningún registro en esa tabla. Acá está. O sea, cualquier foreign key que tenga la va a deshabilitar. Exactamente. O sea, por concepto de base de datos, si hay dos tablas que están relacionadas, entonces yo no puedo eliminar registro de una tabla principal, o sea, de la tabla autor, si esto todavía está amarrada o referenciada con otra tabla. Entonces, para eso, lo que te dice MySQL es que debes habilitar los foreign keys, ¿no? La verificación de llaves, mejor dicho. Porque esto por defecto está en 1. Está en 1. Entonces, ¿cómo lo deshabilitas? Obviamente le pones set foreign key check 0 y ya lo deshabilitas. Entonces, pero siempre debe regresar en 1. ¿No? Pero yo lo voy a dejar en 0, no hay ningún problema. Ahora, hay dos cosas muy importantes. Es el truncate y el delay. En sí, los dos sirven para eliminar registros, pero la diferencia es que si en tu tabla hubieran, por ejemplo, 10 registros y quieres eliminar todos, es aconsejable cuando usas el delay utilizar la instrucción where, ¿no? O sea, cuando utilices delete o utilices update, siempre debes utilizar where para saber cuál es el registro que vas a eliminar o que vas a actualizar. ¿Ok? Entonces, si yo utilizo delete y mi tabla tiene 10 registros, ¿ya? Se queda en el registro 10 o la llave 10, por ejemplo. ¿Ok? Al momento de volver a insertar algún registro, él no va a reiniciar el índice, o sea, no va a reiniciar desde 1, sino va a reiniciar en 12, 13, donde se quedó, ¿no? Eso es lo que hace el delete, siempre y cuando no regeneres el índice. Pero si utilizas el truncate lo que hace, borra los registros de la tabla y te vuelve a regenerar el índice desde 1, mejor dicho. Esa es la ventaja que hay entre el truncate y el delete. Este te vuelve a regenerar el índice y este no te regenera el índice, o sea, donde se quedó va para adelante, ¿no? Lo inserta para adelante, mejor dicho. Muy bien. Claro, es mejor usar el truncate, siempre es mucho mejor. Ya, entonces, ahora, como ya mi tabla está vacía, mira, ya mi tabla está vacía, ¿ok? Ahora, yo generalmente ya hemos visto cómo insertarlo, pero ahora lo voy a insertar masivamente. ¿Cómo es masivamente? Masivamente es cuando ya tienes todos los scripts preparados. Yo tengo ya todos los scripts. Yo le llamo esto como cocinando data. Y eso te lo voy a pasar, no te preocupes también. Mira, entonces he creado, voy a cerrar esto, ¿ya? Y voy a crear un nuevo SQL. Acá está. Y mira, lo pego, ¿ya? Y ya tengo todos los inserts de las tablas ya trabajadas. Imagínate que me he tomado todo el día comenzar a estar llenando data por data para que mis tablas tengan información para poder probar, ¿ya? Para poder probar. Ahora, cuando tú haces una aplicación o haces un programa, puede ser que haces la base de datos como hicimos en la clase anterior, haces la estructura de la base de datos, que son las tablas, pero también necesitas data, necesitas registros para comenzar a probar. Eso se llama cocinar, ¿no? Cocinando data. ¿Por qué? Porque no puedes probar algo que no tienes, pues, ¿no? Imagínate que quieres hacer algo de pandas o algo de hacer una aplicación y no tienes información, o sea, no tienes con qué probar. Entonces, esto de cocinar data es llenar data de prueba para ver cómo la aplicación funciona o cómo se comporta cuando ya esté en la vida real o en producción. Entonces lo que yo he hecho acá es insertar autores, varios autores. Le he puesto nulo acá, porque este tiene el primary key. He insertado editoriales, solo he insertado direcciones, toda esa parte. He insertado temas, en mi tabla temas. He insertado socios también. He insertado libros, ¿no? He insertado préstamos también acá. Acá hay un campo muy interesante. A ver. Vamos a ir a la tabla préstamo. Entonces yo me voy a ir acá a un CL, asterisco from, y me voy a ir a préstamo, por ejemplo.
me voy a ir a préstamo. Entonces, si me voy a préstamo, hay un campo acá, que es el segundo, ¿no? Es un campo now. Dice, ¿qué significa ese campo now? El campo now, a ver, vamos a ver, creo que es este préstamo. Este campo now lo que me va a permitir es insertar la fecha de ahora, ¿ya? Este es el ID de préstamo, el ID de socio, el ID de libro y la fecha de préstamo. A ver. Sí, la tabla presta. Este campo now te va a indicar, te va a permitir insertar la fecha de ahora. Te va a capturar la fecha del sistema. A ver, vamos a insertarlo por partes, ¿ya? Y vamos a ir probando. Primero voy a insertar autores. Vamos a ver si me va bien, si el orden, sobre todo el orden, ¿no? El orden que estoy insertando. A ver, voy a ver. Y si insertó todos, ¿no? Insertó todo, me va bien. Ya, autores insertó muy bien. Ahora, me voy a ir a editoriales también. Ya, voy a ir a editoriales. Esto siempre voy a limpiarlo. Voy a insertar editoriales. Y también editoriales lo insertó bien. Tengo varios editoriales ya. Temas. Vamos a insertar temas. Y también insertó bien temas, ¿ya? Luego socios, que es la tabla maestra. Una de las tablas maestras que hay. Insertó también muy bien socios, ¿ya? Acá es el tema, ¿ya? Aquí es el tema delicado, que es esta tabla libro, porque esta tabla libro está relacionado, mira, en la tabla libro, como hemos visto, esta tabla libro está relacionado con el código del autor, el código de la editorial y el código del tema. Entonces yo tengo que insertar en esta tabla libros autores que existan, editoriales que existan y temas que existan, porque si no, no va a ser la relación simplemente. Entonces, esto es lo que me está indicando. Este es el código. A ver, vamos a checar cada uno de los campos, ¿ya? De la tabla libro. ¿Ya? Vamos a ir a nuestra tabla libro. ¿Ya? El código del libro, el título. A ver, yo lo voy a copiar en otro blog de notas para no invadir la ventana. Lo voy a copiar acá y lo voy a mover en otra pantalla, ¿ya? Listo. Entonces, este campo de acá es el código del libro, es correcto. Este es en este caso, 1, 2, 3, 4 debería ser, acá vendría a ser el título del libro. Este es el título, por ejemplo, del libro. Después viene el número de ejemplares. Este es el código del autor, el ID editorial y el ID de tema. Entonces este es el ISBN que no lo estamos usando. Entonces por acá no va a botar un error, por ejemplo. Entonces yo lo voy a botar, ¿no? O lo voy a eliminar, por ejemplo, porque este campo no lo estoy utilizando. Si no, me va a salir un error. Me va a salir un error por acá. Lo voy a eliminar, ¿ya? O sea, mejor dicho, este script me han pasado, pero yo tengo que verificar si verdaderamente son los campos que yo necesito, porque no solo tampoco es insertarlo directamente, sino es hacer una segunda verificación, que es trabajoso. Sí, pues es trabajoso, de acuerdo a la cantidad de registros que hay. Inclusive hay personas que trabajan en datos que solo se dedican a hacer esto, ¿no? Hay algunos que les gusta verificar la información, hay otros que no, que les parece tedioso y buscan herramientas, ¿no? Siempre encuentras herramientas de análisis o herramientas que te van a ayudar a hacer esto, pero como nosotros tenemos pocos datos, entonces esto no tiene fundamento, ya, listo. Ya, entonces regresamos acá en la tabla libro. Entonces este es el ID del libro, este es el título del libro. Este 27 era el número de ejemplares. Este 1 de acá es el código del autor, está relacionado con el código del autor. Este 4 es el código de la editorial, o sea, debe haber una editorial 4. Y este es el tema 1. Entonces creo que por ahí estamos bien. A ver, voy a comenzar a insertar los libros. Vamos a ver. Insertamos los libros, varios a la vez, y ya lo insertó, ¿no? Están todos los libros. Mira, pero si no hubiese hecho esa verificación, entonces seguramente me hubiese salido un error y me estuviera jalando de los pelos, ¿no? ¿Por qué me sale ese error? Le digo, por eso siempre
a insertar masivamente los datos, lo que tienes que hacer es una previa verificación, ¿no? Alguien te pasa la información, pero siempre uno por seguridad debe darle una verificación. Igual acá en préstamo, vamos a ver en préstamo, creo que en préstamo hay un poquito más de trabajo, ¿ya? Porque préstamo, estos son los campos de préstamo, los voy a llevar a otra parte. A ver, vamos a ver cuáles son diferentes en préstamo. A ver, este campo es el código, este es el ID de socio. Ya mira, acá sí está un poco al revés. El ID de socio, el ID de libro, la fecha de préstamo, ¿ya? Y la fecha de entrega. Entonces mira, yo lo voy a hacer así, mira, inteligente. Entonces el primer campo, acá donde dice, antes que lo inserte, yo le voy a decir en qué columna lo debes insertar correctamente. El primero va a ser en la columna código de préstamo. Ahí está, código de préstamo. Ahí lo debes insertar, perdón. El primero va a ser en el código de préstamo. El segundo, que es el now, el campo now, que te devuelve la fecha del sistema, lo debes insertar en el campo fecha de préstamo, ¿ya? En el campo fecha de préstamo, que lo tengo acá, lo voy a copiar más directamente. Este es el fecha de préstamo, ¿ya? Esta es la fecha de entrega, entonces le voy a poner acá fecha de entrega. Y hay que tener mucho cuidado, esto también es demasiado importante saberlo, cuando se trabaja con fechas, ¿no? Cuando se trabaja con fechas, nosotros estamos acostumbrados a utilizar el formato tradicional, que es, por ejemplo, mes, día o año, o día, mes y año, ¿no? Pero acá, cuando insertes en MySQL, debes insertar primero el año, después el mes y después el día. Ese es el formato, ¿no? Si no lo cambias, si no lo configuras, pero por defecto, primero debes insertar el año, después debes insertar, en este caso, el mes y el día. Ese es el formato. Si no, lo voy a insertar, pero de una manera desordenada. Después viene el código de socio y el código de libro, ¿ya? Entonces, el código de socio, le voy a poner, y el código de libro. Ahora sí, creo que estamos bien, ¿no? Entonces, ahora sí ya tiene una dirección. Entonces, este campo se va a insertar, en el primer campo se va a insertar en el código de préstamo. Esta es la fecha, esta es la fecha de entrega, y este es el ID de socio y el ID de libro, ¿ya? Entonces, todo eso, mira, lo voy a hacer así, mira. Si no lo quieres hacer masivamente, a ver, ¿cómo podríamos hacerlo? Ya, entonces, hay técnicas de hacerlo. Vamos a ver si funciona, ¿ya? Entonces, mira, le pongo acá un edit. A veces hay las herramientas te ayudan, ¿ya? Buscar, acá hay buscar y reemplazar, a ver. Busca y reemplaza, me dice, ya. Entonces, yo lo que voy a decir es esto. Si encuentras este préstamo values, acá, mira, si encuentras este préstamo values, ¿ya? Reemplázalo mejor por este, para que se inserte todo masivamente, ¿ya? Acá, para yo no esté insertando uno por uno. Y acá le doy replace all. Vamos a ver qué pasó. Y ya lo hizo, mira. ¿Les cuenta? ¿Ok? Ya lo hizo de una manera, buscando maneras más rápidas de hacerlo. Mira, acá me he ahorrado tiempo, ¿no? Usando esa herramienta de buscar y reemplazar. Ahora, entonces voy acá, limpio, y voy a insertar este de acá, ¿no? Inserto el préstamo. Vamos a ver si ahora sí está todo bien, si no lo corregimos. Ya, a ver, sí parece que lo he insertado de una manera correcta, pero acá me dice que este cuadradito, este triángulo amarillo que nos aparece, ¿ya? Que es una manera de advertirnos, ¿no? Que algo al momento de insertar no ha sido correcto, pero lo ha insertado de todas maneras, ¿no? Me dice que en la fecha de préstamo, me dice, se ha truncado. Mira, date trunqué la fecha de préstamo. Vamos a ver qué pasó con la fecha de préstamo. Entonces, a ver, vamos a ir a préstamo, ¿no? Y acá en la fecha de préstamo algo lo ha insertado, ¿no? Pero algo lo ha truncado, pero sí lo ha hecho bien, ¿no? Sí lo ha hecho bien, no hay ningún problema, lo ha hecho bien correctamente. Listo, ya lo he hecho bien correctamente. Entonces, ya mis tablas están llenadas de información. Entonces,
Una vez que ya está llenada de información, ya tengo data, ¿ok? Acuérdate de que cuando yo te paso te paso los registros, estos registros se conocen como query. Este es un query y tienen extensión .sql. Esta data que yo he pasado tiene extensión .sql, ¿ya? Entonces es una manera también de insertar masivamente la información, ¿ya? Ahora, una vez que tu base, imagina que estás en tu casa, estás trabajando, estás haciendo tu aplicación y lo quieres, por ejemplo, yo te digo, ya mira, Rafael, ya te voy a pasar la base de datos, ya, de la aplicación que estamos haciendo. Mira, te voy a pasar la base de datos y lo que tú tienes que hacer es insertarlos y crear la base de datos, ¿ya? Y tú me dices, "Sí, pero hermano, que yo voy a tener que crear la instrucción". No, no, no. Yo te voy a pasar un script donde tú vas a ejecutar y todo se debe insertar, ¿ya? O sea, es como hacer todos los pasos que hemos hecho desde la primera vez que creamos la base de datos, creamos la estructura, creamos las tablas, que son lo mismo, ¿no? Estructuras y las tablas, y después comenzamos a llenar los registros. Entonces, una vez que ya tienes todo, ¿ya? Toda la base de datos, entonces, para poder que funcione en otra máquina, esa es la idea, que quieres que funcione en otra máquina, lo vas a tener que insertar masivamente, ¿ya? Por medio de un script, ¿ya? Entonces, y la pregunta del millón es, me dices, Armando, ¿cómo hago para que esta información que está en mi base, en mi máquina, de manera local, lo pueda ejecutar en una máquina donde va a funcionar, en la máquina de la oficina, por ejemplo, o en la máquina de un amigo? Entonces haces esto, ¿ya? Yo lo voy a cerrar, no hay ningún problema porque esto lo voy a generar de nuevo. Esto también, mira cómo lo hacemos. Esto también, mira. Esto de acá lo voy a cerrar, ya. Entonces hacemos esto. Hay una opción acá que se llama exportar. Esto es muy importante, exportar, ¿ya? Entonces dentro del MySQL tiene dos niveles, que es el nivel de manager y que es el nivel de schemas, ¿no? El manager es la parte de administración, donde ves acá sirve para crear usuarios, para exportar información y para importar. O sea, importar, ¿qué viene a ser? Importar en el tema de información, en el tema de data, es lo que hicimos, ¿no? Jalar, por ejemplo, datos de un archivo de Excel e importarlo a una tabla que ya existe. Pero acá en el proceso de importar o de restaurar es que, por ejemplo, alguien te pase una base de datos mediante un script y tú lo puedas importar. Imagínate que alguien te dice, oye, ya tengo la base de datos, y tú dices, pásamela ya. Entonces él tiene que importarlo de su máquina, ¿ok? No, primero tiene que crear la exportación, mejor dicho. Tiene que crear la exportación de su máquina y tú debes importarlo. Entonces lo que yo voy a hacer es exportarlo para que tú lo puedas importar. Mira, vamos a hacer esa jugada, ¿ya? Entonces mira, lo que voy a hacer es exportarlo. Entonces le voy a dar clic acá donde dice exportar. Listo, te sale esta ventanita de acá. Entonces, ahora lo que vas a hacer es seleccionar cuál es la base de datos con la que quieres exportar. Entonces, yo voy a seleccionar la base de datos, obviamente biblioteca, acá está. Esta es la base de datos biblioteca. Y acá es muy importante esta opción, mira, si vas acá a esta flechita, dice DOM, estructura y data, que está seleccionado por defecto. Esto quiere decir de que va a exportar la estructura de la base de datos y también la data. O sea, los inserts que hemos hecho, porque tú puedes solo exportar la estructura. Acá está, mira, DOM estructura. O sea, si no quieres importar los registros. Porque los registros los quieres llenar tú. Pero si quieres exportar solo la data, entonces acá hay una opción, DOM data. O sea, los inserts que hemos insertado. Pero quieres exportar los dos, estructura y data, entonces le das acá. Si quieres exportar tanto la estructura y la data, ¿ya? Entonces, y luego le debes decir, esto es muy importante, el archivo en donde se va a generar, ¿ok? Entonces, acuérdate que te dije, es un archivo de extensión .sql. Entonces yo lo voy a decir, mira, le voy acá y le voy a cambiar de ubicación. Entonces le voy a decir que lo guarde en la unidad, acá en el escritorio. Acá nosotros estamos, dice clase de SQL. Y acá le voy a poner el script. La manera correcta de siempre de guardar un script, ¿ya?, es ponerle el nombre de la base de datos. Entonces así, biblioteca, ¿ok? Y ponerle la fecha en que estás haciendo la exportación, o el backup, como se dice, ¿no?
Entonces yo le pongo 19 del 2021, ¿ya? ¿Por qué es importante ponerle el nombre de la base de datos y la fecha? Porque nosotros, como seguramente como trabajamos con datos, vamos a hacer todo esto todos los días, ¿no? Todos los días, todo eso. Imagínate que llega algún momento que la data se pierde, o mejor dicho, que pasa algo en información y te van a decir, oye, tienes un historial de hace 2 meses o tienes un historial hace de un mes, entonces ya solo tú te guías por esa fecha, mejor dicho. Y por ahí puedes restaurarlo. Entonces le das guardar y lo único que haces es iniciar la exportación. Acá hay un botón que dice iniciar. Le das acá a continuar y le das OK. Y ya, si te aparece todo esto de color verde, indica que, y también hay que leer el mensaje que dice que ha finalizado, SQL finalizado correctamente. Entonces eso está bien, está todo bien, ya lo hizo correctamente. Entonces vamos a ver el archivo, ¿ya? Entonces mira, yo me voy acá, me voy a ver el archivo que ha creado y como siempre digo, disculpen el desorden que está por acá, ¿ya? Entonces acá, yo lo guardé acá en esta carpeta, ahí está, mira, lo voy a abrir con Visual Studio Code, ¿ya? Y te lo voy a pasar por acá para que lo veas, ¿ya? Lo voy a pasar por acá, ahí está, mira, esto es lo que ha hecho en ese momento, ¿ya? Esto no lo voy a mostrar, ¿ya? Mira, ha hecho todo, ¿no? A excepción, mira, ha creado la tabla autor, ha hecho un script y hasta ha insertado los registros, ha creado la tabla editorial, ha insertado los registros, todo acá está, mira. De hecho, un backup de todo lo que has hecho, de todo, inclusive de la tabla. A ver, vamos a ver, acá está la tabla tema, acá está la tabla socio, acá está la tabla préstamo, inclusive la tabla préstamo. Ya, ahora, ¿cómo hacemos eso? Imagínate, te lo voy a pasar, dame un momento también, un momentito, antes que se vea esto, ¿ya? Te lo voy a pasar por el mismo archivo, ¿ya? Te lo voy a pasar por WhatsApp, para que tú hagas el paso. Imagínate que yo te paso, tú me dices, Armando, pásame el backup de la base de datos, ¿ya? Entonces yo te paso este archivo y lo que tú tienes que hacer es ejecutarlo de tu máquina. Entonces te lo voy a pasar ahorita, ¿ya? Entonces vamos a poner, vamos a ver que ojalá que no sea muy pesado y lo pase. Creo que no, ¿no? Vamos a ver, fotos y video, documento, ya, lo voy a pasar como un documento. Y lo estoy cargando, a ver, y acá está, a ver, lo voy a abrir, y vamos a ver, y listo, ya llegó, ¿ya? Ya, entonces, ¿qué es lo que tienes que hacer? Ya te pasé el archivo, entonces tú me dices, Armando, pasa, a ver, este archivo pesa, mira, pesa 10K, ¿no? Es livianito, es 10K pesa. Ahora, lo que tienes que, imagina que tú estás en tu máquina, dice, ya, Armando ya me pasó el archivo, mira, yo voy a borrarlo, ¿no? Voy a borrar la base de datos, le doy drug schema, voy a borrar toda la base de datos, ya, entonces, lo primero que debes hacer es crear, sí, la base de datos, porque el script no crea la base de datos, ¿ya? Le pones create database o create schema si quieres, y le pones biblioteca, acá está, biblioteca. Y también debes usar la biblioteca, porque la base de datos se va a crear ahí, o la estructura se va a crear ahí. Entonces lo ejecutas, ¿ya? Y ya está. ¿Ok? Ya está seleccionado, ahí está, biblioteca, pero obviamente no tiene tablas, no tiene nada. Entonces el segundo paso que debes hacer es cargar el script. ¿Cómo haces para cargar el script que te pasé? Te vas al menú File, le das Open SQL Script, o le das control mayúsculas más O, y acá cargas el script, mira, le das a abrir, acá está el script, el que te ha pasado, acá está el script que te ha pasado, o sea, todo lo que hemos hecho está ahí, paso por paso, toda esta parte, ¿no? Le pone algunas cosas especiales, algunas cosas que quizás ni para nosotros sea chino, pero obviamente es la manera que lo hace, ¿ya? Entonces, ahora, ¿qué hacemos? Fácil, entonces nos ponemos siempre adelante, acá, ¿ok? Y yo le voy a dar clic en el rayo, en ejecutar. Vamos a poner un poco, ¿no? Acá, vamos a subir una vez para ver qué es lo que hace acá en el rayo, y le voy a dar ejecutar. A ver,
Y listo, mira, ya lo hizo. Como una bala lo hizo, ¿no? Lo inserta, lo inserta todo. Y yo lo voy a refrescar nuevamente. Y ya tengo nuevamente mis tablas, mira. Ya está mi tabla autor, editorial, todo eso. Y si quiero, ahora mira, le voy cl, asterisco, from, por ejemplo, mi tabla libro. Mi tabla libro. Y ya voy a tener nuevamente la información de los libros. ¿Viste? Ahí lo tienes. Ahí lo tienes. Generalmente es la forma de que cómo tú debes pasar los scripts, ¿no? Imagínate que yo digo, Rafael, te voy a pasar la base de datos. O sea, cuando yo te pase la base de datos, te voy a pasar ese archivito de ese script. Tú debes crear la base de datos y debes ejecutarlo y con eso es suficiente. ¿Ya? Ok. Ok, buenísimo. Listo. Listo, amigo. Entonces, creo que por ahora quedamos bien. Excelente. ¿No? Y ya la próxima clase que debe ser la próxima semana seguramente, ya continuamos.